Vamos a comenzar el día de hoy, cuando son las 9:30 de la mañana acá en nuestro país, acá en Santiago de Chile. Vamos a comenzar entonces leyendo el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12 voy a leer. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta el versículo 12 leí. Hemos estado compartiendo en estos días acerca de la ofrenda por el pecado y también la expiación anual. Han sido las dos clases anteriores o las dos transmisiones anteriores donde hemos explicado cómo en la antigüedad, es decir, en el tiempo en el que el pueblo de Israel vivió en el desierto, ese tiempo más o menos, ¿no? Fue más o menos 1500 años antes de Cristo, o sea que a nuestra época aproximadamente 3500 años, ¿no? Han pasado mucho tiempo. Entonces, desde esa época Dios había establecido el sistema de ofrenda diaria, que era que cuando una persona comete un pecado, debe llevar una cabra sin defecto para poder expiar su pecado. Pero luego nosotros hemos hablado que Dios estableció un sistema anual de sacrificio donde utilizaba a 2 machos cabríos y también usaba un becerro. El becerro era para limpiar el pecado de Aarón, que era el sacerdote representante del pueblo, y también los machos cabríos que eran para limpiar el pecado de un año de toda la congregación de Israel. ¿Es correcto? Hasta ahí nosotros hemos hablado. Pero hoy nosotros queremos plantearnos, conforme a la Biblia, lo que está apareciendo en la Biblia. Aparece un concepto, aparece, digamos, el adjetivo de eterno, ¿no? Eternidad, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a un elemento, nosotros lo podemos calificar, ¿no? Algo es lindo, algo es feo, algo es grande, algo es pequeño, pero en la Biblia aparece el concepto de eterno, ¿no? Eterno es decir que para siempre, ¿no es así? Entonces lo primero que nosotros debemos entender es que si nosotros hacemos algo en este mundo o digamos sobre la faz de la tierra donde vivimos, no se puede considerar que sea algo eterno, ¿no? Sino que todo un día se acaba en este mundo, digamos. Todas las cosas un día perecen, nada de este mundo es eterno. Por lo tanto, debemos conocer bien que en este plano en el que nosotros vivimos, o sea, en esta tierra, no se puede llevar a cabo algo que sea para siempre o algo que sea eterno. ¿Es correcto? Todo un día perece, todo un día se acaba. Pero cuando nosotros hablamos sobre el mundo de Dios, o sea, el lugar donde habita Dios, eso es el reino de los cielos, o como dice el apóstol Pablo, el tercer cielo. En ese lugar sí podemos encontrarnos con la eternidad. Por lo tanto, para poder limpiar el pecado de una persona de manera eterna, de manera perpetua, se necesita un escenario, un lugar donde no predomine el tiempo, o sea, donde no exista el tiempo, donde no haya presente, pasado y futuro como lo que estamos acostumbrados en nuestra vida, ¿no? Sino que debe ser un escenario diferente. Entonces acá la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11, nos plantea algo muy importante. Primero, hace referencia a los sacrificios que nosotros hemos mencionado anteriormente, porque dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ya dos elementos importantes. Lo primero, presenta a Jesucristo como un sumo sacerdote. Ya recordemos que en la antigüedad, quien cumplía el papel de sumo sacerdote era Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, acá dice que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Es decir, que Jesús no pertenece al sacerdocio conforme al orden al orden levita, sino que el sacerdocio que Jesús tiene es conforme al orden de Melquisedec, ¿no? Melquisedec fue un personaje que apareció ante Abraham después de que él había vencido contra los ejércitos que habían llevado cautivo a su sobrino Lot.
aparece, ¿no?, que cuando él está regresando, después de haber vencido en esta batalla, se encuentra con el sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Entonces, el Señor Jesucristo hereda, o en algún sentido es también sumo sacerdote conforme al digamos, orden de Melquisedec. Así aparece en el capítulo 7 de Hebreos, ¿no? Entonces Jesús, aparte de ser rey de Israel, rey de los judíos también le llama, aparte de ser rey, también él es profeta, porque estaba anunciando, ¿no?, la palabra de Dios, y también él es sacerdote. Tiene 3 funciones. A esto nosotros llamamos que es el ungido de Jehová, porque tiene la posición de profeta, tiene la posición de también rey, y también tiene la posición de sacerdote. Entonces en esta palabra dice que Jesús es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Y luego habla sobre un tabernáculo, pero habla sobre el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos. Es decir, dice, no de esta creación. Entonces existe el tabernáculo que han levantado los israelitas a través de la guía de Moisés en el desierto para realizar los sacrificios. ¿Es correcto? Ese tabernáculo fue hecho por manos humanas. O sea, las personas estaban construyéndolo, estaban haciéndolo. Entonces decimos que eso fue creado por la mano humana, por la mano del hombre. Pero en el caso del tabernáculo que está en el cielo, es el tabernáculo original. Ese tabernáculo no fue elaborado, no fue construido por ningún hombre. Entonces, si no lo hizo ningún ser humano, ¿quién lo ha hecho? Dios mismo es quien ha hecho este lugar. Entonces, cuando habla de un tabernáculo más perfecto y más amplio, se refiere al tabernáculo que está en el cielo. ¿Es correcto? Entonces, en el tabernáculo terrenal se realizaban los sacrificios de los animales, donde lo máximo que se podía limpiar los pecados era de 1 año, de tiempo de 1 año para la congregación de Israel. Entre miles de personas podían ser perdonados de sus pecados anualmente. Pero el lugar que está en el cielo es el tabernáculo celestial. En ese lugar no existe el límite para poder limpiar el pecado. O sea, no hay tiempo, por lo tanto, si se realiza un sacrificio en ese lugar, entonces ese sacrificio será equivalente eternamente para siempre, ¿no? Pero ¿qué problema hay acá? Que los animales no pueden ir hasta ese lugar. Es decir, los becerros, los machos cabríos, las cabras no pueden llegar a ese lugar. Por lo tanto, la única manera de llegar a ese lugar es a través de alguien que pueda morir y luego pueda resucitar de entre los muertos. Es la única persona que puede llegar a ese lugar. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros. O sea, en el tabernáculo que estaba en la tierra, que habían construido, que estaban usando en el desierto, ¿no?, se necesitaba usar becerros, machos cabríos. Pero acá dice que no va a usar la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Entonces, ¿qué es lo que va a usar? Dice que usa su propia sangre. ¿Qué persona de este mundo puede usar su propia sangre para poder realizar la expiación del pecado? Entre los seres humanos nadie puede usar su sangre para hacer la expiación del pecado. ¿Por qué? Porque otro de los antecedentes que tenemos en la Biblia es que el animal, en este caso, el animal que iba a ser sacrificado debería ser sin defecto. En otro sentido, la persona que sea sacrificada no debería tener defecto, es decir, que no debería tener pecado, debería ser santo desde la concepción. Entonces, el único ser en esta tierra que desde el nacimiento ha sido santo es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nació por medio de María, a través de el Espíritu Santo del Señor. Entonces no tiene pecado desde el nacimiento. El único ser humano que no tiene pecado desde que nace es nuestro Señor Jesucristo. Él no hereda el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque no necesitó de la unión entre hombre y mujer para ser concebido, sino que solamente utilizó
el vientre de María, por esa razón él no tiene pecado. Así nace en este mundo, ¿no? Entonces, naciendo en este mundo, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús tiene que morir, tiene que ser sacrificado. Pero acá es donde viene un tema importante. ¿Cómo es que Jesucristo puede morir por los pecados nuestros? Recordemos que en la antigüedad, para que un animal muera por el pecado de otra persona, debe primero recibir los pecados, ¿no? Entonces la pregunta está de cajón, ¿no? ¿Cómo es que Jesucristo puede recibir los pecados nuestros? Bueno, hay un antecedente en la Biblia que señala que nuestro Señor Jesucristo recibe el bautismo por medio de Juan el Bautista. Entonces, para recibir el bautismo, Juan el Bautista debe poner su mano en la cabeza de Jesús y luego debe sumergirlo en el agua para que luego Jesús salga, ¿no? Entonces, este acto, ¿no?, de que Jesús recibe la imposición de manos por medio de Juan el Bautista simboliza también el traspaso del pecado, o sea, desde la humanidad hacia Jesús. Pero ¿por qué tenía que ser Juan el que hace esto? Porque según el libro de San Mateo 11:11 dice que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista es un representante de todo el mundo. Así como Aarón era representante del pueblo de Israel para poder poner la mano sobre el macho cabrío cuando se hacía la expiación anual, de la misma manera, Juan el Bautista es quien, poniendo su mano en la cabeza de Jesús, él es el representante de todos los hombres y Jesús viene a ser el sacrificio. Después de que Jesucristo recibe el bautismo por Juan el Bautista, al siguiente día, en el libro de San Juan 1:29 dice que Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, dice que su declaración fue: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Por lo tanto, Juan el Bautista era quien había puesto su mano en la cabeza de Jesús el día anterior. En ese momento él había traspasado el pecado del mundo entero al cuerpo de Jesús. Ahora Jesús es quien estaba cargando los pecados, así como los animales del Antiguo Testamento, la cabra y el macho cabrío por Azazel cargaron el pecado del pueblo de Israel. Así también Jesús, no solamente el pecado de Israel, sino el pecado de todo el mundo, está cargando en su espalda, tal como aparece en el libro de Isaías, ¿no? Dice que va a cargar el pecado en su espalda, dice. Entonces, cargando el pecado Jesús, ¿cuál debe ser su destino? La muerte, ¿no? Porque los animales, después de haber tenido el pecado, ellos tienen que morir. Entonces tenía que caminar, ¿no?, Jesús, ¿hasta dónde? Hasta la cruz. En ese lugar él es crucificado, así Jesucristo muere. Pero una cosa interesante es que Jesús, al momento de morir, los soldados romanos, para confirmar la muerte de Jesús, hay uno de los soldados que entierra una lanza en el costado de Jesús. Y el relato bíblico dice que salió sangre y agua. Es decir, que Jesús derramó toda su sangre, ¿no? Toda la sangre que había en el cuerpo de Jesús fue derramada. Entonces, esta misma sangre, al momento que el Señor Jesucristo ya va al reino de los cielos, después de morir, esta sangre, ¿no?, que Él lleva hacia el reino de los cielos, la va a depositar sobre el arca del pacto de Jehová que está en el reino celestial. En ese lugar Él, derramando la sangre, estaba obteniendo la eterna redención. Acá dice en el versículo 12: «Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». Ya Jesús no entró en el lugar santísimo terrenal, sino que Jesús entra en el lugar santísimo del cielo. Entonces, la validez de esta sangre, de este sacrificio de Jesús, en ese lugar es eterno. Por lo tanto, Jesús en esta tierra se ha convertido en el sacrificio, pero en el cielo Jesús va como el sumo sacerdote celestial. Recordemos, ¿no? Sumo sacerdote celestial. Es decir, que en esta tierra el sacerdote era Juan el Bautista, Jesús era el sacrificio. Pero cuando Jesús va al reino de los cielos, ya Jesús se convierte en el sumo sacerdote celestial, ¿no? Entonces la sangre de él es equivalente a la sangre que se derramaba de los animales en el Antiguo Testamento. Pero esta sangre tiene una validez mucho mayor. Por lo tanto, en el cielo, cuando Jesús deposita su sangre,
esa sangre limpia el pecado nuestro de manera eterna para siempre. Por eso acá dice que obteniendo eterna redención. Por lo tanto, por los animales no se podía alcanzar la eterna redención, es decir, que limpiar el pecado de manera eterna no se podía lograr por los animales. Además, por estar en un tiempo, o sea, en un escenario donde existe la temporalidad, que es el mundo del ser humano, no se puede hacer eso en esta tierra. Por lo tanto, Jesús tenía que colocar su sangre en el mundo eterno. ¿Para qué? Para que la validez de la redención sea eterna. ¿Me comprenden? Eso es la manera. Entonces, si nosotros podemos aceptar este sacrificio, que es un sacrificio eterno, este sacrificio también a ustedes y a mí nos da, ¿qué cosa? La eterna redención. En otras palabras, la eterna salvación. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, el verso 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya, Aarón era sacerdote según el orden levítico, pero Jesucristo no es declarado sacerdote según el orden levítico, porque él no viene de la familia de Leví. Jesús viene según el linaje de la carne de la familia de Judá. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Entonces Jesús toma, digamos, la posición, fue declarado, dice, por Dios, ¿no? No es que por alguien fue declarado, por una persona, sino que por Dios Jesús es declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec, como dije antes, es una imagen del sacerdote celestial del Dios Altísimo que apareció ante Abraham, ¿no? Entonces, de la misma manera, Jesús, tomando esta posición de sumo sacerdote celestial, es quien finalmente obtiene la eterna redención o también la eterna salvación, que viene a ser equivalente. Por lo tanto, si ustedes quieren ser limpios de sus pecados, no es que ustedes tienen que hacer algo especial, no es que tienen que pedir perdón muchas veces, no es que tienen que hacer algún acto de oración, sino que ustedes deben saber que su pecado y el mío fueron perdonados, fueron expiados hace 2000 años atrás por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿ustedes qué es lo que deben hacer ante esto? Solamente debe aceptarlo por la fe, creer que Jesús ya llevó todos sus pecados. ¿Cuál es el periodo o cuál es la validez de este perdón? No es por un pecado, no es por los pecados de un año, sino que es por los pecados. ¿Qué pecados? Todos los pecados de nuestra vida. Jesucristo hizo esta obra. Entonces, si nosotros aceptamos esa obra, entonces tus pecados y mis pecados han sido perdonados perfectamente y eternamente. Por lo tanto, Dios, ¿cómo nos llamará? ¿Cómo nos llamará a nosotros? Nos llamará justos, nos llamará personas que ya no tienen pecado. Es correcto, ¿no? Eso es el punto de vista de Dios desde la Biblia. Contrariamente, si ustedes piensan que todavía tienen pecado, entonces ustedes están en contra de lo que está escrito. ¿No es así? Es correcto, porque Jesús dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él ya lo quitó. En el tiempo que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Él quitó el pecado del mundo y luego con ese pecado, ¿dónde lo llevó? Lo lleva a la cruz. Y en ese lugar Él paga el pecado por nuestros pecados. Él paga no porque Él pecó, sino que paga por nuestros pecados. Y luego Él subiendo al reino de los cielos, al lugar santísimo, en ese lugar Él entrega su sangre y obtiene eterna redención. ¿Es correcto? Eterno significa para siempre. Ustedes también, ¿todavía están condenados por los pecados? ¿Todavía se sienten pecadores? Bueno, la noticia que hoy nosotros podemos creer es que Jesús es quien llevó sus pecados. Jesús, antes de que ustedes nacieran,
ya ha pensado la manera como limpiarles a ustedes. Solamente faltaba el tiempo en el que ustedes llegasen a escuchar esta noticia y también que ustedes lo puedan creer. Porque cuando ustedes escuchan, entonces podrán tener la fe. ¿Qué fe deben tener? Que Jesucristo fue quien llevó sus pecados, Él murió por nuestros pecados, Él fue al lugar santísimo, hizo la expiación por el pecado y ahora a nosotros nos declara que ya nosotros no tenemos pecado. Espero que todos los que están participando en esta transmisión no solamente escuchen, sino que también créalo. Crea en su corazón que su pecado ya fue llevado por Jesús. Antes de que nosotros incluso naciéramos, ya Jesús conocía acerca de nuestros pecados. Ya sabía que nosotros un día íbamos a cometer pecados. Por lo tanto, Él, cargando el pecado de toda la humanidad, ha hecho el sacrificio más importante de la historia de la humanidad. Es cargar el pecado del mundo y luego morir por estos pecados. Si ustedes creen en esta palabra, desde ahí comienza la vida de creencia. Desde ahí comienza la vida espiritual. Antes de esto, ustedes solamente son aspirantes a creyentes en Dios. Pero cuando ustedes aceptan este mensaje, esta palabra, desde ahí ustedes se convierten en hijos de Dios, en personas que pueden recibir todas las cosas del Padre Dios, en personas que puedan pedir a Dios y Dios, oyendo su oración, Dios quiere ayudarles a ustedes. Pero antes de ello, teniendo pecado, pidiendo a Dios, ¿qué les parece? Dios no escuchará sus oraciones. Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, dice. Entonces, para ya no ser pecador, no es que ustedes tienen que cambiar alguna actitud o dejar de hacer alguna cosa que antes hacían. ¿Sí? Alguien piensa que por cambiar, alguno dice que por haber dejado de tomar, de beber, de consumir droga, ahí yo ya recibo la salvación. No es correcto. No es correcto. Sino que realmente Jesucristo llevó nuestros pecados. Jesucristo llevó todos nuestros pecados. Por Jesucristo somos justificados, santificados. Realmente yo he creído esto en el año 2011. Desde ahí he visto, ¿no?, el cambio de mi vida. He visto cómo se ha transformado mi vida. ¿En qué sentido? En que Dios empezó a obrar con muchas cosas en mi vida, ¿no? Ya tendremos oportunidad de compartir más sobre este tema, pero hoy, hasta aquí, vamos a conversar sobre el tema de la eterna redención. Gracias por su participación. Hoy en la noche a las 9:30 de la noche nosotros tendremos, ¿no?, la siguiente transmisión, el siguiente tiempo para compartir la palabra de Dios. Espero que participen y que también puedan invitar a sus amigos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes también, escuchando esta palabra, aceptando el Evangelio, creyendo en Jesucristo, ustedes también que sean personas felices, que sean personas que puedan servir a Dios con todo su corazón y que puedan vivir una vida plena en el Señor. Gracias por su participación. Hoy a las 9:30 de la noche, hora de Chile, vamos a tener la siguiente transmisión. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido este tiempo para compartir su palabra. Esperamos, Señor, que usted nos siga guiando, nos siga enseñando su palabra y que todos los oyentes no solamente escuchen, sino que también en sus corazones llegue la fe acerca de la eterna redención. Señor, gracias por esta gran salvación. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.